Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el curso de Derecho Notariado 4. Ya estamos en la recta final, jóvenes, ya estamos pues casi finalizando el semestre, finalizando este último semestre en el cual pues estamos finalizando con los trámites de jurisdicción voluntaria, así que sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, así que vamos a dar inicio. Bueno, chicos, antes de dar inicio a la clase, vamos a darles alguna información que se nos hizo llegar de parte de las autoridades de la Universidad Rural para que se las transmitamos a ustedes. Y es que en estas semanas, pues estarán habilitados en la plataforma lo que respecta a los ensayos y laboratorios en los cuales ustedes pueden seguir acumulando su zona respectiva, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el ensayo laboratorio estará habilitado desde el 17 al 21 de octubre. Ustedes ya saben cómo entrar a la plataforma y realizar el mismo. Y así también lo que respecta a la segunda tarea, estará habilitada en la siguiente semana, ¿verdad? Del 24 sería al el 24 de octubre en adelante. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, para que no se atrasen y para que lo puedan realizar, ¿verdad? Entonces dice que recuerda que la tarea de laboratorio se encontrará disponible en la semana 13 y la evaluación la encontrarás en la semana número 14. Y así también es importante que practiquen la evaluación de desarrollo de las clases virtuales el 16 de octubre en el horario de 8 a 18 horas, ¿verdad? Del día lunes con la finalidad de mejorar la calidad económica. Periódicamente se evaluará el desarrollo de las clases virtuales y se habilitará en la semana 15, ¿verdad? Entonces dice que acá las respuestas que envíen, pues a dicho efecto, serán confidentes, de ninguna manera interferirán con un proceso formativo y evaluativo. Entonces, es parte de la información que la Universidad Rural nos indicó que les diéramos a ustedes, ¿verdad? En cuanto a que pues ya estará habilitada lo que se respecta al laboratorio y la siguiente semana pues eh, la tarea y también lo de la evaluación, ¿verdad? Para mejorar la calidad educativa. Así que jóvenes, pues es una invitación para que ustedes pues puedan ingresar a la página y poder responder a lo que se les solicita. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a continuar con el curso de Derecho Notariado 4. Como les decía, ya estamos en la recta final. Estamos en la semana número 14. Ya nos quedan después de esta clase pues 2 semanas más, así que el examen final pues será comprendido de 4 semanas nada más, como lo saben. Así que mucho ánimo, sus apuntes por favor para no tener problemas para sus exámenes parciales, pero en este caso su examen final. Y pues bueno, el tema del día de hoy es el asiento extemporáneo y rectificación de partida, ¿verdad? Siempre en el tema de jurisdicción voluntaria. Y como tal tenemos el objetivo de la clase del día de hoy, que pues bueno, el primero pues es recordar los fundamentos sustantivos que rigen el asiento extemporáneo y rectificación de partidas de nacimiento. Bueno, aquí se hace alusión al de partidas de nacimiento, pero estos trámites pueden regir para todas las partidas, entiéndase de matrimonio, de defunción, ¿ya? En los cuales, pues bueno, también se pueden rectificar, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, pero en su mayoría, pues es de nacimiento y para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Pero que lo es exclusivo
de las partidas de nacimiento. Bueno, el segundo objetivo es familiarizarse, dice, con los procesos legales y documentos requeridos para tramitar el asiento extemporáneo y la rectificación de las partidas de nacimiento. Como les digo, no es exclusividad de las partidas de nacimiento, pero sí en un 90% pues es aplicable a ellos, de las cuales pues ambas se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ¿verdad? Bueno, para ello pues vamos a ver primero el asiento extemporáneo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta pues son dos trámites, asiento extemporáneo y rectificación de partidas, ¿no? Dos trámites diferentes, así como cuando vimos la disposición de bienes, ¿verdad? Era la disposición de bienes, gravamen de bienes, ¿verdad? De menores ausentes e incapaces, ¿verdad? Entonces eran 6 trámites, ¿verdad? Aquí pues son dos, ¿verdad? Asiento extemporáneo y rectificación de partida de nacimiento. Son dos trámites totalmente diferentes y vamos a ver en qué consiste cada uno. Bueno, iniciamos con el asiento extemporáneo, ¿verdad? Bueno, es muy importante, jóvenes, saber que, bueno, y en estas últimas semanas hemos visto todo lo referente al nombre, la inscripción que tienen, ¿va? El derecho de que, bueno, al nacer, pues todo ser humano tiene derecho a un nombre, ¿ya? Es algo que nosotros vemos como algo normal, ¿va? Como levantarse, cepillarse, bañarse, desayunar, lo vemos como algo normal, pero hay personas que no lo hacen, ¿ya? Entonces, vemos, para la vida de las personas es de vital importancia el registro de ciertas circunstancias de la vida, ya que desde el aspecto del punto civil, ciertos hechos se prueban y se demuestran con base en las inscripciones que aparezcan en los registros respectivos. Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Nos dice aquí, el artículo 2 del decreto 90-2005, que bueno, ¿cuál es este decreto? Vamos a ver, jóvenes, pues es la ley del Registro Nacional de las Personas, ¿no? Y le vamos a dar lectura a ello. El artículo 2, por ello es necesario que tengan sus leyes a la mano, ¿no? Pero me voy a basar en el artículo 2 de este decreto, que como les digo, la ley de RENAP, nos dice lo siguiente. El artículo 2, objetivos. El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Y aquí viene lo que me interesa a mí. Inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación. Desde, dice acá, su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación. Y pues bueno, de ahí dice cómo implementará las técnicas. Entonces, acá nos dice que la entidad responsable es el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, la entidad encargada de inscribir todos los hechos relativos al estado civil, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Pero recuérdense que esto, no era así anteriormente y lo vamos a ver entonces en los antecedentes. Dice, con este precepto deben de inscribirse todos esos hechos referentes al estado civil de las personas para darles certeza y credibilidad jurídica, ¿ya? Todo tiene que estar inscrito, porque recuérdense que ahora todo, todo es válido mediante comprobación de documentos, ¿ya? Si no hay comprobación de documentos, ¿cómo sabemos que algo es válido? No se sabe, dice. Entonces, las inscripciones en el registro civil constituyen de ese modo el supuesto de la verdad legal conforme o con respecto al estado civil de las personas. Es decir, nosotros nos guiamos conforme lo que está palpado en un documento, ¿ya? Conforme a eso nos regimos nosotros. Lo que establece el certificado de nacimiento en este caso, ¿verdad? Que lleva inscrito pues todos los hechos relativos a que esta persona pues ha tenido durante su vida, como dice, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco del registro civil. ¿A qué quiero llegar con esto, jóvenes? Porque es,
es bueno tener estos preliminares para entender la institución y a los trámites que nos llevan estas, estos procesos de jurisdicción voluntaria. Pues bueno, hablando del registro civil, ¿ya? Acá en Guatemala, en la época de la conquista, ¿verdad? Los españoles impusieron el sistema de Europa, ¿ya? Y ese sistema de Europa, jóvenes, consistía en que los encargados de llevar el nacimiento, la inscripción, perdón, de los nacimientos, pues era la Iglesia Católica, a través de los sacerdotes, las personas religiosas en esto, ¿verdad? Ellos eran como la entidad, llámese, eran el RENAP anteriormente, ¿verdad? Eran quienes inscribían los nacimientos de las personas, ¿verdad? Y recuérdense que anteriormente, pues bueno, la Iglesia Católica pues influía mucho en la vida social de la humanidad, ¿va? Entonces, con la conquista de los españoles acá a América y aquí en lo que se basa Guatemala, pues introdujeron este sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en Guatemala, en la conquista, ¿verdad? Yo creo que antes, previo a la conquista, pues no había ningún registro, ¿verdad? Entonces, ellos impusieron este sistema en el cual, pues bueno, entonces la Iglesia Católica era la encargada de estos, de la inscripción de los nacimientos a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, eran quienes, pues bueno, ante ellos tenía uno que acudir para la inscripción de los nacimientos. Y dice, y este sistema continuó aún después de la independencia. Recuérdense, 1821. Todavía, después de la independencia, dice, continúa así. Y no existía un registro civil como tal. O sea, no se conocía un registro como tal. Entonces dice, fue hasta el gobierno de Augusto Rufino Barrios que se creó un registro civil en el año 1875, junto con la creación ya de un código civil, ¿no? Entonces, se crearon estas instituciones, obviamente se creó un código civil y con ello se creó también la figura institucional del registro civil y se establecía que el registro civil era una institución que dependía de la respectiva municipalidad, es decir, de la municipalidad a la que pertenecía. Bueno, en ese entonces, pues me imagino, por ejemplo, ¿verdad? No estoy dando un dato exacto, pero si existían 100 municipalidades en ese entonces, bueno, ahora existen más de 300 municipalidades porque cada municipio tiene su municipalidad. Entonces, pero por ejemplo, si en ese tiempo existían 100 municipalidades con todos los departamentos constituidos, pues bueno, existían 100 registros civiles. Entonces, cada registro civil dependía de esa municipalidad, ¿ya? Y que este registro civil estaría a cargo de una persona cuyas cualidades serían, y miren aquí el gran error, ¿verdad? Pero dice acá, sería únicamente ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad, ¿ya? Entonces, esos eran los requisitos mínimos para la persona que tenía a cargo un registro civil, ¿ya? Y eso regió por muchos años. De hecho, hasta que dejó de ser vigente el Código Civil en lo que respecta al registro civil, ¿va? Y ya pasó a dominio del Registro Nacional de las Personas. Entonces, imagínense, el cargo de un registrador civil era nada más un requisito de ser guatemalteco de origen y reconocida una honorabilidad. ¿Qué estudios pedían ahí? No pedían ningún estudio, ¿ya? Y por ende, tantos errores, tantas alteraciones en cuanto a los nombres, a las fechas de nacimiento de las personas, pues no, ahora ya mayores, ¿verdad? Y que ahora vienen y repercuten en todos estos errores que se dieron en el pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los registradores civiles carecían de una este, experiencia académica mínima, porque ni siquiera pedían un sexto primaria, ni un diversificado, nada, ¿ya? Entonces, había municipalidades en que los registradores civiles apenas se podían escribir, ¿ya? Entonces, de ahí es donde vienen muchos errores en los nacimientos, con las cédulas de vecindad,
¿ya? Alteración de los documentos. Y como era el registro civil el que dependía de la municipalidad, eran los que tenían fe pública, ¿ya? Entonces, ven acá y por eso es comprensible hasta cierto punto tantos errores que ahora pues han venido a repercutir. Y que con la creación del RENAP pues tampoco es de que, ay, sí, cero problemas ahora. No, jóvenes, también hay problemas porque yo he verificado y me he topado con un par de problemas en casos de que han emitido el Registro Nacional de las Personas, pero de que ha disminuido en gran porcentaje, claro que ha disminuido, ¿verdad? Entonces, pues de aquí cómo viene el registro civil y cómo se inscribía el nombre de nacimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, hacia eso es un poquito a la historia que queremos llegar. Entonces dice, así se quedó establecido desde el código en su artículo 371, el cual pues ya fue derogado mediante la vigencia del decreto 90-2005, que es la ley del RENAP. ¿Y qué establecía este artículo? Bueno, establecía este artículo que el certificado de nacimiento era la prueba fiel del estado civil de las personas. Precepto legal que, bueno, sigue vigente aún, pero, por ejemplo, aquí está un certificado de nacimiento. Este precepto legal fue adoptado por el reglamento, por el artículo 6 del reglamento del decreto 90-2005. Entonces, ven a veces que es muy importante tener en cuenta los reglamentos y no solo quedarnos con las leyes. Entonces, vemos este artículo 6 del decreto 90-2005 y le vamos a dar lectura. Bueno, vamos del reglamento del RENAP y me voy al artículo 6 que establece los principios, ¿ya? Y en el numeral A establece el principio de inscripción, ¿ya? Mucho ojo acá, jóvenes, porque después dicen, no lo di en clase, pero sí lo estoy dando en clase. Entonces dice acá, principio de inscripción. Por este principio se determina la eficacia y el valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas en virtud, y vean aquí lo importante, ¿verdad? Que tiene semejanza con lo que estaba establecido en el artículo 371, derogado ya del Código Civil que estaba vigente. Entonces dice acá, por ese principio se determina la eficacia y valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas en virtud que las certificaciones de las inscripciones del registro civil, ¿ya? Que las inscripciones del registro civil prueban el estado civil de las personas, ¿ya? Entonces dice acá, el certificado de las inscripciones prueban el estado civil de las personas. Entonces, muy importante acá, jóvenes, y yo se los he preguntado, bueno, quienes fueron mis alumnos, se los pregunté muchas veces también, ¿qué prueba el estado civil de las personas? ¿Será el documento personal de identificación que muchos creen eso? No, jóvenes, ese certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento es el que prueba el estado civil de las personas, ¿de acuerdo? Y esta ley sigue vigente, lo que establecía anteriormente el Código Civil y a lo que ahora establece el artículo 6, literal A del Registro Nacional de las Personas, ¿ya? No es el DPI el que prueba el estado civil de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi DPI. Permítanme, jóvenes. Dame un poquito. Un ataque de tos, nada más. Bueno, entonces, ¿por qué el DPI no prueba el estado civil de las personas? Bueno, porque la ley no lo establece. Y también, ¿por qué? Porque, bueno, yo puedo tener mi documento personal de identificación. No lo tengo aquí a la mano, pues si no, pues, se los enseñaba. Pero bueno, yo lo puedo tener hoy, ya. Y el día de mañana, yo me puedo presentar ante alguna institución, ¿verdad? Gracias. Madre, dice, perdón, jóvenes.
Pues bueno, yo el día de mañana puedo presentarme ante una entidad y todo y presentar mi documento personal de identificación. Bueno, mi documento puede decir que yo estoy soltera, pero si yo me casé la próxima semana, me caso la próxima semana y no cambio mi DPI y sigo enseñando mi DPI, sigo siendo soltera. Ahí, ante lo que establece literalmente mi DPI, establece mi estado civil. ¿Va? Pero ¿qué pasa? No está actualizado hasta que yo saque otro nuevo DPI, pero como está vigente, no me preocupo por lo mismo. En cambio, si yo saco un certificado de nacimiento reciente, ahí aparece tú, el historial que yo tengo y todos los hechos relativos a mi nacimiento, desde mi nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Entonces ahí viene, aunque yo no tenga actualizado mi DPI, viene que ya me casé, puede que ya me divorcié, puede que me fui a casar, etcétera, ¿ya? Pues ahí aparece que me cambié el nombre o puede que tenga una identificación de persona, etcétera. Entonces, ¿qué me prueba fielmente mi estado civil? Pues es un certificado de nacimiento, ¿verdad? Entonces, muy importante que tengan en cuenta esto, dice. Además, dice, en el registro civil se regulaba que del nacimiento era encargado de muchas inscripciones, ¿ya? Entonces, vemos acá, y como les digo, el registro civil no solo se encarga de las inscripciones de nacimiento, pues también se encarga de las inscripciones de matrimonio, de defunción, de rectificación, de cambios de nombre, etcétera, ¿verdad? O sea, es propio de todas las inscripciones que tienen relación ya al, al cambio del estado civil de las personas. Y eso lo vemos, si no estoy mal, en el artículo 70 de la ley, que está ahora de la ley de RENAP. Vamos a ver si le atiné. Bueno, sí, estamos ahí, ¿verdad? A inscripciones, estoy en el artículo 70 de la ley de RENAP. Se inscriben en el registro civil de las personas, ¿ya? Recuérdense que es el registro civil de las personas, institución que pertenece al Registro Nacional de las Personas, ¿ya? Muy importante eso, jóvenes, ¿verdad? Muy aparte, es el registro civil de las personas que pertenece al Registro Nacional de las Personas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se inscriben ahí? Nacimientos, matrimonios, defunciones, resoluciones judiciales, sentencias, dice que pongan fin o suspensión a una patria potestad, cambios de nombre, reconocimientos de hijo, adopciones, capitulaciones matrimoniales, sentencias de filiación, extranjeros domiciliados, y, en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que el registro civil se encarga de de todas estas inscripciones, ¿ah? Y que anteriormente también era competencia del registro civil, pero propios de una municipalidad, ¿ya? Que pertenecían a una municipalidad. Entonces dice, y viene acá, ¿ya? El asiento extemporáneo de nacimiento y la rectificación de las partidas de nacimiento, y ya hago la aclaración, de todas las inscripciones más, pueden ser de matrimonio, de defunción, etcétera, ¿verdad? Fueron regulados en primera instancia en el Código Procesal Civil, en el artículo 443, siendo un trámite de jurisdicción voluntaria judicial. Entonces, veamos acá. Recuérdense que el Código Procesal Civil data también de años muy atrás, ¿ya? Porque fue un decreto ley. Entonces, recuérdense que antes muchos trámites de jurisdicción voluntaria eran exclusivamente de carácter judicial. Ya después, pues, fue ampliada la competencia a la vía notarial a través del decreto 54-77. Bueno, entonces veamos el 443 del Código Procesal Civil y Mercantil. El título establece esto: asiento y rectificación de partidas, ¿ya? Solicitud y trámite. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, dice acá, ¿viene?
si hubiese omitido alguna partida, omitido de que no se inscribió, ¿ya? No se hizo. Ese es el primer supuesto. O circunstancia esencial en los registros civiles, o sea, o circunstancia esencial, es decir, que sí se inscribió, pero se omitió, perdón, alguna circunstancia esencial. Entonces ahí es donde entra la rectificación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? El juez de primera instancia, bueno, eso se fue en su inicio, ¿ya? Recuérdense que después esto ya fue ampliado a la vía notarial. Entonces, amplio criterio acá, el juez de primera instancia o en todo caso el notario ahora, en vista de las pruebas que se le presenten, de las de oficio, recabe y previa audiencia, aquí establece al Ministerio Público, pero entiéndanse que les he dicho yo en cuanto a esto, que diga Ministerio Público, se tiene por que es Procuraduría General de la Nación. ¿Ah? Con audiencia a la Procuraduría General de la Nación, se resolverá que se repare la omisión, ¿ya? Viene uno, se haga la omisión, se repare la omisión o bien se haga la rectificación. O sea, dos cosas diferentes, ¿verdad? O bien una cosa o bien la otra, ¿ya? Dependiendo del trámite de que se trate. Rectificación correspondiente, mandando a aplicar las sanciones que establece el Código Civil, si fuera el caso. Sanciones, pues bueno, se refiere a multa, ¿verdad? Las multas que tendrían que tener en el caso de no haber inscrito las partidas correspondientes. Entonces, vemos que estos trámites, tanto de acento extemporáneo y de rectificación de partida, pues bueno, fueron regulados desde un inicio como trámites de jurisdicción voluntaria, pero vía judicial, ¿ya? Es muy importante. Ya después, a través del decreto 54-77, ¿verdad? Entonces, este trámite también fue ampliado en competencia para que el notario llevara estos dos trámites vía notarial. ¿Por qué hago y recalco en estos trámites? Recuérdense, antes, Código Civil regulaba aquí que el registro civil era una dependencia que pertenecía a las municipalidades respectivas, ¿ya? Registro civil adscrito a las municipalidades respectivas, Código Civil, ¿ya? Previo a la entrada del decreto de 91-2005. Junto a ello, Código Procesal Civil y Mercantil, que regulaba en un inicio que si había omisión de partidas o si había una omisión de algún dato circunstancial de estas partidas, pues entraba o bien el asiento extemporáneo o la rectificación de partidas y era un trámite de jurisdicción voluntaria vía judicial. Ok. 54-77 amplió estas funciones para que el notario pudiera llevar estas diligencias a través de la jurisdicción voluntaria, pero también vía notarial. ¿Qué año? 77. Recuérdense que el decreto es del año 77. Ok, entonces, así funcionaba esto, ¿ya? Si no se inscribía a tiempo un certificado de nacimiento o había una circunstancia esencial que no se inscribió, entonces procedía a cualquiera de estos dos trámites, ¿ya? Ya la gente a través de este decreto, pues ya también podía elegirlo vía notarial. Y así vino por mucho tiempo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Viene 2005, que bueno, se fue alargando y todo y que fue entrando en vigencia años después, pero después del año 2000, se podría decir, entra en vigencia de NAP y viene a cambiar parte de ello, ¿ya? ¿Y a qué lo digo, verdad, jóvenes? Porque
Con la creación del decreto 54-77, el Congreso de la República pues aprueba la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Estos dos trámites se volvieron de ámbito notarial también y con ellos se amplió la competencia de los notarios y así fueron realizando estos trámites para los interesados, como les digo, durante muchos años, ¿ya? Pero ¿qué pasa, jóvenes? ¿Ya? Con la creación del Registro Nacional de las Personas, y quiero que me entiendan este punto acá, ¿ya? La mayoría de las instituciones conservó lo que se venía haciendo. La mayoría de las instituciones. Pero en lo que respecta al registro civil, este pasó a ser parte, ¿ya? Del Registro Nacional de las Personas, ¿ya? Recuérdense, ¿verdad? Es el registro civil, siempre, pero este fue suprimido y fue absorbido por el Registro Nacional de las Personas. A ver, recuérdense, bueno, y quienes son relativamente bastante jóvenes, pues no recordarán todo ese gran, perdón, la palabra, ese relajo que se hizo ya en cuanto a ese cambio, ese traslado de información del registro civil de las municipalidades hacia el RENAP, de que todo en documentación pasó a ser de manera digital, ¿ya? Libros quemados, libros extraviados, de todo, porque era una oposición total de mucha gente que no quería que de que el registro civil que pertenecía a las municipalidades fuera absorbido por una institución. ¿Ya? Entonces, el RENAP traía consigo muchas propuestas y que costó adaptarnos a ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, con la ya entrada en vigencia de la ley del RENAP, pues bueno, muchas cosas siguieron con su objetivo, sí, ¿verdad? Pues muchas instituciones pues entraron y cambiaron, ¿verdad? Su objetivo, ¿verdad? Entonces, se permita. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Ya. En cuanto, esto es a lo que quiero llegar, en cuanto al registro civil, ¿ya? Este pasó a ser, pues, propiedad o parte del Registro Nacional de las Personas. Y entonces, ¿qué pasó acá? El Registro Nacional de las Personas, dentro de su ley, pues viene y trae otra forma, y eso es lo que, otra forma para la regularización, ojo, del asiento extemporáneo de nacimientos, solamente de este trámite. Quiero que me entiendan y por eso es de que quiero llegar a esto. ¿Ah? ¿Ya? Entonces quiero que tengan bien claro esto, chicos. ¿Va? Viene, quiero recalcar otra vez, trae otra alternativa, por decirlo así, en cuanto a la inscripción extemporánea de nacimientos. Entiéndase, otra alternativa. Ya, no quiere decir que venga a derogar y suprimir este trámite. Explico de nuevo, trae en sí otra alternativa. ¿Va? Hacia eso, ¿va? Entonces, y aquí veo veo acá que me pusieron el reglamento de inscripciones del Registro Nacional de las Personas. Sí, a eso es a lo que quiero llegar. Ok. Entonces, con la creación de esta ley, el RENAP establece, ok, si no inscribieron a su hijo en el tiempo estipulado, pueden hacer la inscripción extemporánea de manera administrativa ante esta institución. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a hacer? Vino a facilitar este trámite para las personas, por decirlo así, olvidadas,
o que por X o Y circunstancia no pudieron inscribir a sus hijos en el plazo establecido por la ley. Y que aquí quiero ver otras circunstancias que jóvenes, esto se maneja en muchas situaciones. Entonces, veamos. Artículo 67 de la ley, después el 70 y luego, y aquí se me fue lo del reglamento, ¿va? Pues bueno, entonces dice aquí, vamos primero con el 67. Dice, artículo 67 de la ley. El registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil. Ok. Me voy a 70. Se inscriben en el registro civil de las personas los nacimientos en un plazo no mayor de 30 días. Ok. Aquí es donde viene mucha discrepancia en cuanto a si son 30, si son 60 o si son 3. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces dice, el artículo 70 dice que los nacimientos en un plazo no mayor a 30 días. Ok. El 71 dice, para las inscripciones de nacimiento, ¿ya? Las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse entre los 60 días siguientes al alumbramiento. Ya. Ok, está bien. Entonces se toma en cuenta porque favorece más a las personas. Pero ¿qué pasa? Dicen, me escribieron unos, ¿verdad? ¿Por qué en los hospitales obligan a que sea el tercer día? Si son 60 días. Ok, aquí la ley establece esto también. Artículo 74 de las inscripciones en los hospitales. Las inscripciones de los nacimientos producidos en hospitales públicos y privados, centros cantonales del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. O sea, para estos nacimientos que se efectúan acá, se efectuarán obligatoriamente y de oficio dentro de los 3 días de producido aquel en las oficinas auxiliares de registro civil. Recuerden que ahora en los hospitales, pues está escrito un registro nacional de las personas y como la ley así lo establece, aquí el plazo es para 3 días, ¿ya? Entonces, vemos diferentes casos. Entonces, en primera instancia, tomamos que el plazo correcto para la inscripción de los nacimientos son 60 días, según el telón de lo que establece el artículo 71. ¿Por qué? Porque me favorece más. ¿Ya? Entonces, aplico, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, se me olvidó y pasé más de 30 días y voy al día 40 y me quieren decir, bueno, no lo van a hacer porque los del RENAP ya lo saben, pero si algún listo quiere decir, no, el artículo 70 dice que eran 30 días y usted se pasó, entonces, y ya tiene que pagar multa. 200. El artículo 71 me establece que son 60 días, entonces no me puede cobrar multa, son 60 días, entonces estoy a tiempo. Pero si mi nacimiento fue en un hospital o lo que establecen las situaciones del artículo 74, el plazo es de 3 días. Va a depender en qué circunstancia, pues, se realizó este nacimiento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué viene acá? Si paso de estas fechas, o sea, y obviamente, si yo, bueno, ¿qué pasa si se nació en si nació en un hospital y yo no lo hice dentro del tercer día? Pues bueno, me pueden hacer una sanción y todo, pero bueno, estoy dentro del plazo, llevo el reporte y me tienen que inscribir en el RENAP. Si yo no estaba, todavía no sabía qué nombre ponerle a mi hijo, pero bueno, si me pasé los 60 días, estamos en ese caso, voy a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya entro en el caso de una inscripción extemporánea. Entonces, aquí quiero ver, y me voy de aquí, 76. Entonces, el 76, ¿qué me indica? Los menores de edad no inscritos dentro del plazo legal pueden ser inscritos a solicitud de sus padres o tutores, bajo las mismas condiciones de una inscripción ordinaria. Es decir, no necesitan mayor trámite, ¿ya?
pueden ser inscritos bajo la solicitud de una inscripción, bajo las condiciones de una inscripción ordinaria, debiendo para el efecto además cumplir con los requisitos siguientes. Y aquí vienen todos los requisitos, ¿ya? Que tengo que adjuntar si no lo inscribí en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? Dicha solicitud será conocida únicamente en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, es decir, ya no va a ser en esas oficinas del hospital ni nada de eso, va a ser exclusivamente en oficinas ya propias de un RENAP. ¿Ya? Entonces, dice, dentro de cuya jurisdicción haya ocurrido el nacimiento, ¿ya? O lugar donde reside el menor, ¿ya? Hacia eso se refiere. El solicitante deberá acreditar ante el registrador civil de las personas su identidad y parentesco con el menor, o sea, DPI, certificado de nacimiento, ¿verdad? La solicitud, ¿verdad? Es un formulario que debo de presentar, deberá contener los datos necesarios para la identificación de menor y de sus padres o tutores. A la solicitud deberá acompañarse cualquiera de los siguientes documentos: partida de bautismo, constancia de nacimiento, certificado de matrícula. Estos pues sí pasaron muchos años, ¿verdad? Convención de los grados cursados, constancia de autoridades locales del municipio donde haya ocurrido el nacimiento, o en su defecto declaración jurada. O sea, si no tengo nada de esto, dice, o en su defecto, ven acá, ¿ya? O en su defecto, declaración jurada prestada por dos personas, y es lo que regularmente se hace en el RENAP, ¿verdad? Por dos personas mayores de edad en presencia del registrador civil de las personas, ¿ya? Entonces, obviamente, si no tengo constancia de bautizo, no tengo el certificado de grados y todo, porque, pues bueno, obviamente no tiene ni el año, mi hijo no puede estar cursando. Entonces, ¿qué tengo que llevar? A dos personas testigos, ¿ya? Que den fe y prueba testimonial de que esta persona, pues sí, del menor nació en tal fecha, X, y llenan ese formulario, esa declaración testimonial administrativamente, y obviamente, ¿verdad? Se paga el, establece pues este procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces dice, el artículo 71 del decreto 90-2005, perdón, establece el plazo para la inscripción de los nacimientos. Fuera de eso ya se vuelve una inscripción extemporánea. Es decir, no significa que no se puede hacer la inscripción, es decir, no puede ser que sea imposible, ¿ya? Sí se puede inscribir, pero siguiendo un procedimiento especial, un procedimiento administrativo, ¿ya? Y además de ello, pues bueno, pagar la multa, que ya pasó el plazo que la ley estipula, y se pagan 25 de multa de todas las inscripciones extemporáneas, inscripciones de función, matrimonios, en este caso de nacimientos. Entonces la multa es de 25 quetzales. Entonces el artículo 76 establece este procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Repito, la ley del RENAP no vino a derogar el trámite notarial de jurisdicción voluntaria del asiento extemporáneo. No lo vino a derogar. Simplemente vino a dar una alternativa a, a este suceso, ¿ya? A un asiento extemporáneo de nacimiento, ¿ya? Explico, una alternativa, ¿ya? En cierta parte, pues es más fácil, es más factible, pero para las personas es mucho mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se evitan de un gasto, de un trámite de jurisdicción voluntaria, tanto judicial o notarial, ¿ya? Pero para nosotros los notarios, pues bueno, obviamente sí vino a perjudicar un poquito porque baja la competencia. Porque bueno, como les digo, no está derogado el trámite, pero si me están diciendo que es un trámite, que lo puedo llevar ahora ante un trámite administrativo, que me puede tardar 2 días o qué sé yo, y si llevo los requisitos y me lo inscriben, a un trámite de jurisdicción voluntaria, que se puede tardar 1 mes o 2 meses, ¿qué prefiero? Y los gastos que pueda tener, obviamente,
prefiero el trámite administrativo, ¿no? Y entonces ahí viene a que RENAP viene a facilitar este trámite para las personas. Y bueno, y eso está bien, ¿verdad? Porque, pues bueno, mucha gente, aunque no lo crean, pues se les pasa esto y no inscriben a sus hijos en el tiempo estipulado. Hace unos días yo vi un video que se está volviendo viral en el cual pues entrevistan a una señora en el cual indica que su nuera tiene una niña y que necesita trabajo para su hijo y que esto que el otro y le preguntan, ¿y la niña qué edad tiene? Tiene 7 meses y ya está inscrita en RENAP. No, todavía no, porque no tienen el dinero para inscribirla. 7 meses y la niña aún no tiene un nombre legal, ya. Entonces, sí pasan casos, jóvenes. Entonces, si no tienen dinero para inscribirla, porque les cuesta ir a RENAP, imagínense cómo tendrían dinero para pagar un trámite de jurisdicción voluntaria que no existía antes por el procedimiento administrativo. Entonces, veo en esta parte que el RENAP pues vino a facilitar de este modo pues estos casos en los cuales se omitió un certificado de nacimiento. Entonces dice acá, consecuencias. En el caso de que no se inscriba un nacimiento de una persona, se crea una situación de inexistencia. Vean acá el problema. Claro, para el Estado esta persona aún no existe, ¿ya? Una cierta desprotección sobre una constancia fundamental de su estado civil. No tiene derecho a salud, ¿ya? No se le pueden poner vacunas, ¿ya? Dice, entre las repercusiones legales, y para este caso se pueden mencionar, la persona carece de un nombre que la va a identificar. No existe referencia a cuándo nació y consecuentemente su edad. Es incierto. Imagínense todos los derechos que tiene un niño a los cuales se le está vedando, ¿ya? No se tiene referencia válida sobre su nacionalidad. No se sabe en qué estado nació, ¿ya? Si es guatemalteco, si nació, pero si nació en El Salvador y la persona aquí viene y viene a decir que aquí nació y tal vez no. ¿No? Se encuentra desprotegido en cuanto a los derechos sucesorios, bueno, que le puedan corresponder, ¿ya? Que le asisten, ¿no? Entonces, vean acá todas las dificultades que vienen a repercutir en cuanto a que no se cumplió con lo establecido de que, pues bueno, se debió inscribir este nacimiento. ¿Mm? Entonces dice, otro aspecto fundamental es tener en cuenta que no solo existe omisión de nacimiento. Este es un caso, ya, como les digo, no se inscribió de las personas. La ley previó que otros hechos relativos al estado civil, como el matrimonio, defunción, etcétera, pues también no se inscriban, ¿ya? Entonces ahora, pues bueno, el RENAP pues facilita esto y pues bueno, ahora prevé un procedimiento administrativo y que obviamente se pague la multa respectiva, que es de 25 quetzales, para cubrir esta falta, ¿verdad? Que no se inscribió a tiempo. El matrimonio, función, etcétera. Solo que los trámites son más factibles y cuando se cura con la multa establecida, ¿verdad? Tenemos esto en claro. Bueno. Ahora bien, vamos con el otro caso, ¿ya? Rectificación de partida. Ok, quedamos claros en que sí sigue vigente el trámite de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo. Si la gente lo quiere hacer y le dice, mírale, quiero que me haga un asiento extemporáneo de jurisdicción voluntaria a partir de nacimiento. Mire, a mí me ha venido el caso. Entonces yo en varias ocasiones les he dicho, bueno, ante RENAP está la fase administrativa, pueden hacerlo. Pero si sus clientes dicen, no, yo quiero hacerlo ante ustedes porque quiero hacerlo y que sea de forma legal, ok, háganlo. El RENAP se los va a aceptar, pero RENAP, como les digo, da otra vía, otra alternativa que es más factible, más fácil, más rápida y sin costo, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, entonces, vean acá. Borramos chip, ya rectificación, asiento extemporáneo, estamos que es así, puede ser vía administrativa ante el RENAP. Bueno, entonces, viene ahora el otro tema, es la rectificación de partida, ¿ya? En el otro caso dice es que sí se inscribe a tiempo el nacimiento de las personas, matrimonio, defunción, lo que sea. ¿Va? Por eso dice certificación de partida. Sí se inscribió, ¿ya? Pero en dicho nacimiento hubieron errores, ¿ya? Hubieron errores.
¿Mm? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, hay un dato incorrecto en esta certificación de, ya sea de nacimiento, de defunción o de matrimonio, ¿ya? Entonces, esta certificación, esta rectificación de las partidas de nacimiento, bueno, y aquí lo voy a corregir, de las partidas de nacimiento, de matrimonio, de función, etcétera, es otro asunto que también se tramita en jurisdicción voluntaria, ¿ya? Notarial actualmente. Y es diferente, ¿ya? Es diferente a la omisión de inscripción de nacimiento, ¿ya? Es totalmente diferente, ¿ya? Es totalmente diferente, ¿ya? Sí existe un asiento. Aquí ya hay una inscripción, ¿ok? Aquí tengo una certificación de nacimiento. Ok, ya hay un asiento y hay una inscripción, ya sea de nacimiento, de función de matrimonio, etcétera. Pero en algún dato de nacimiento, de todos los datos del lugar o de los datos de la madre, los datos del padre, el lugar de nacimiento, la fecha, etcétera, pudo haber un error, dice. Entonces, dice acá, sí existe un asiento del hecho en el registro civil de las personas, pero debido a un error involuntario o equivocación, error involuntario, recuérdense, registro civil que pertenecía a las municipalidades, muchos errores, muchas alteraciones. Aquí sí viene mucho esto de la rectificación de nacimiento, de partida, ¿ya? Debido a un error involuntario o una equivocación. ¿Cuántos errores no hubieron, ya, en estas inscripciones? ¿Cuántas? Ya, ¿cuántas? ¿Ya? Entonces, aquí sí procede mucho la rectificación de partida, ¿ya? Se consignó algún o algunos datos, no fatos, pero aquí sí hay datos de manera incorrecta, por lo que es procedente realizar la rectificación de partida, ¿va? Entonces, ¿cuándo procede este trámite? Ok. Cuando se encuentra un dato incorrecto en la partida de nacimiento, bueno, partida de nacimiento, vamos a ver, de nacimiento, de matrimonio, de defunción, etcétera. ¿En cuanto a qué? En cuanto al nombre, en cuanto, en cuanto al nombre, cualquier otro dato que contenga, toda la inscripción a que se hizo relativo a este nacimiento, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier dato, ¿verdad? Puede ser cualquier dato. Entonces, dice cualquier otro dato que contenga información acerca de la inscripción de nacimiento de la persona. El que existan omisiones o errores en dichas actas puede ocasionar inconvenientes o impedimentos en cualquier gestión o negocio personal, tales como contraer matrimonios, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A ver, jóvenes. Entonces, jóvenes, a ver, les digo, por ejemplo, en mi caso muy personal, tuve ¿qué se podría decir? Un hecho de una rectificación de partida de nacimiento de mi hija, ¿verdad? Y sí, el hecho de que tenía un error su certificado de nacimiento, a mí me trajo problemas, ¿ya? Porque no podía realizar otro trámite relativo a una inscripción de ella, ¿ya? Entonces, era mínimo el error y era en mi nombre, ¿ya? Y no me di cuenta, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidado en todo lo relativo, ¿ya? Entonces viene
Y por esto a mi hija no le podían extender su pasaporte, ¿ya? Entonces aquí sí se hace fiel y se cumple lo que dice que si existen omisiones pueden ocasionar inconvenientes en otro trámite, en otra gestión. Y créanme que yo sí me vi bastante afectada y tuve que recurrir a ese trámite de rectificación de nacimiento. Obviamente yo no lo pude hacer porque no podía, ¿verdad? Propiamente no, pero sí recurrí a ese trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces, este, sí hay que tener cuidado con todo esto, ya, porque sí puede repercutir y puede tener unos inconvenientes en la gestión de otros trámites. ¿Ya? Entonces, igual puede ser en la de matrimonio, que hayan escrito mal el nombre o el apellido de la otra persona. Y después, pues bueno, yo no estoy casada con esta persona, sino que estoy casada con otra, en fin, etcétera. O las fechas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, jóvenes. Y como les digo, derivado a errores del pasado que datan de los registros civiles, pueden pasar esto o puede pasar esto. Entonces, el trámite de rectificación de partida es muy recurrente, jóvenes. Es muy recurrente y les puede venir en cuenta. Entonces dice acá, las partidas que se rectifican pueden ser, o sea, ¿qué partidas se pueden rectificar? Además de las partidas de nacimiento, también se pueden rectificar las siguientes. ¿Cuáles? Bueno, obviamente las de nacimiento, que es en su mayoría, las de matrimonio, las de defunción, de reconocimiento, y toda inscripción que por contener error o alteración puede ser objeto de rectificación. Ok, entramos a esto, jóvenes. Espero que, pues bueno, tengan en cuenta todos esos pormenores. Como les digo, bueno, aquí me escribieron un correo, va, y me mandaron el acuerdo del Registro Nacional de las Personas. Y pues bueno, me imagino que pues aquí viene todo lo relativo a las inscripciones, los plazos y todo. Entonces, pues sí, como les digo, el RENAP pues vino y trajo implementación en cuanto a todo lo referente a las inscripciones de nacimiento, ¿ya? Y que trajo esta otra alternativa para la inscripción extemporánea de los nacimientos. Alternativa, no derogó el trámite de jurisdicción voluntaria. Obviamente, la mayoría o todos lo hacen ahora sí, para la inscripción extemporánea, pero para la rectificación de partida, ahí sí no trajo otra alternativa. Aquí sí o sí sigue siendo jurisdicción voluntaria la única opción, ¿ya? Ya sea judicial o extrajudicial. Ok. ¿Qué leyes son aplicables a estos trámites? Bueno, a estos dos trámites, porque bueno, todavía siguen vigentes los dos, pero obviamente el que más nos aplica a nosotros y el que más nos debemos de concentrar es al de rectificación. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí se puede dar, porque como les digo, son errores recurrentes que repercuten aún hoy en día. Entonces, ¿qué leyes son aplicables? Pues obviamente la Ley de Registro Nacional de las Personas, que es el decreto 90-2005, el Código Procesal Civil y Mercantil, que en su momento pues trajo en un inicio el trámite de esta de omisión y rectificación de partidas, que trae consigo, ¿verdad?, supletoriamente la regulación a lo que establece la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, requisitos para este trámite de asiento extemporáneo, ¿ya? Bueno, voy primero con los requisitos para el trámite de asiento extemporáneo. Ok, entiéndase que ahora es en la vía administrativa, por eso se los puse, ¿verdad? Si lo quieren hacer vía notarial, pues está bien, pero como les digo, la mayoría pues lo pide o lo hace de manera administrativa. Entonces, esto es de forma administrativa ante RENAP. Bueno, recuérdense también que el RENAP pues va, por ser una institución que cuenta con sus propias normas, pues bueno, puede ir modificando y puede ir variando los requisitos. Entonces tenemos que estar anuentes a la actualización de los requisitos que ellos soliciten. Entonces, viene de forma administrativa ante RENAP se debe cumplir con lo siguiente. Entonces, con los artículos siguientes. Artículo 76 del Registro Nacional de las Personas, que ya lo dije, ¿verdad? Todos los documentos que deben de incorporar y todo lo referente al artículo 16.1 del 1.2 del reglamento de la Ley de Registro Nacional de las Personas. Recuérdense que el reglamento pues trae otras
Repercusiones está en el artículo 16, numeral 1, y nos vamos al 1.2. Dice, nacimiento de forma extemporánea. ¿Qué documentos debo adquirir? Documento personal de identificación del compareciente. Proporcionar información necesaria en plena identificación del menor, de sus padres y o representantes. Constancia negativa de inscripción, ya, porque no hay inscripción de nacimiento en este caso. Acompañar cualquiera de los documentos, partida de bautizo, informe de nacimiento o certificado o constancia de estudio, constancia de autoridades locales. Dice, cuando no se presente informe de nacimiento, se debe presentar declaración jurada administrativa por 2 personas mayores de edad, ¿ya? Entonces, ver qué acaso se aplica aquí, ¿verdad? Si se tiene y qué documentos, si no. Entonces, se establece acá, la Ley del Registro Nacional de las Personas vino a facilitar este proceso y lo convirtió o dio otra alternativa en un procedimiento administrativo que se puede llevar a cierta institución cumpliendo lo ya establecido en sus artículos mencionados. Opcional, miren, vean, recalco nuevamente, opcional, puede llevarlo en la vía jurisdicción voluntaria notarial. Puede llevarlo, pero si no, pues lo puede llevar en la vía administrativa. Entonces aquí viene, este es un modelo de inscripción de nacimiento que tienen que llenar las personas, ¿verdad? Que lo proporciona el RENAP, ¿verdad? Con todos los datos que le solicitan acá. Y esta es el modelo de una declaración jurada administrativa de testigo. Declaración jurada administrativa, es decir, ante el registrador se hace esta declaración jurada. ¿Ya? No tiene usted que llevarla ante notario, ni tiene que llevar una declaración privada, por decirlo así, particular, no. Ante el RENAP se hace esta declaración jurada, ante el registrador del Registro Nacional de las Personas. ¿Va? Entonces, son modelos de esta certificación, ¿va? En la cual pues dice, nota, de conformidad con el artículo 16 del acuerdo del directorio número 104-2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas, reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas, en todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse formulario proporcionado por Registro Nacional de las Personas en los casos de existir según el tipo de inscripción o anotación. Y me da muy importante aquí, comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea cuando corresponda, es decir, la multa respectiva, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces eso es en cuanto a la opción que ellos dan como la inscripción extemporánea de los nacimientos, ¿ya? Ahora bien, el trámite de rectificación de partida, que es similar para los dos trámites, como les digo, no están derogados, este pues sí, aún en día se utiliza mucho, pues bueno, es el siguiente, pero bueno, este es específicamente para la rectificación de partida. Y les voy a decir la diferencia cuando vamos en el paso, qué es lo que se diferencia en un momento del asiento extemporáneo, ¿verdad? Pero como este ya casi no se utiliza, pues bueno, por eso me fui específicamente al trámite de rectificación de partida. Bueno, siempre iniciamos con el acta notarial de requerimiento. Sabemos que todo trámite de jurisdicción voluntaria inicia con un acta notarial de requerimiento, en la cual la propia persona interesada o bien los representantes legales exponen que la partida de nacimiento está inscrita con algún error y se aporta la información necesaria, ¿ya? Entonces, yo digo, bueno, recuérdense que todo trámite de jurisdicción voluntaria inicia con una acta notarial de requerimiento. Ok, pero en la misma se consignan datos diferentes, ¿ya? No, jóvenes, pero ya me cansé de tanto hablar. Entonces, viene acá. Aquí lo que quiero consignar es de que en la inscripción de partida, X, ya sea de nacimiento, de función, de matrimonio, X, lo que sea, existió un error, ¿ya? O se emitió algún error esencial. Entonces, y se aporta la información necesaria. Se ofrece declaración testimonial, ¿ya? Esto de acuerdo al artículo 2 y 21 del decreto 54-77. Bueno, el artículo 2, que todas las actuaciones que deben de quedar por escrito mediante actas notariales, ¿verdad? Se recuerden eso del artículo 2. Y el artículo 21, daré lectura. Omisión y rectificación de partidas.
En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario. Ven acá donde aquí es donde amplían ya esta competencia, ¿va? Que puede ser vía notarial. Quien en vista de las pruebas que se le presenten, de las de oficio y recabe previa audiencia, ¿a dónde, jóvenes? A la Procuraduría General de la Nación, resolverá que repare la omisión o que se haga la rectificación. Recuerden que esto era para ambos trámites correspondientes. Si hubiera alguna sanción que aplicar, esta será determinada por el respectivo registrador civil, o sea, alguna multa, ¿va? A fin de que se haga efectiva previamente a la inscripción de nuevo asiento. Entonces, vemos acá lo importante, ¿verdad? ¿Qué es este artículo? Entonces, bueno, impuestos a pagar, timbre notarial de 10 quetzales y 50 centavos en fiscal por hoja. Ok, voy a dictar mi primera resolución. Por ser una resolución de trámite, se cubren en timbres notariales 2 quetzales y la cual, pues, ¿qué voy a exponer en esta primera resolución? Que se tienen por iniciar las diligencias, se ordena recabar pruebas o las de oficio que se consideren necesarias, ¿verdad? Bueno, después de la primera resolución, notifico al interesado la primera resolución, la cual se hace de forma personalmente, según lo establece el artículo 66 del Código Procesal Civil Mercantil. Y sabemos y recordamos que esta notificación no está sujeta a ningún impuesto por la ley. Ok, me voy a un aspecto importante que es el paso número 4, que es las actas notariales de declaraciones testimoniales. Ok, entonces aquí, pues bueno, esta prueba dice es opcional, ¿ya? Si yo quiero lo redacto y si no, pues no, va a ser dependiendo del hecho o lo que yo quiere, lo que yo quiero comprobar. Entonces dice, es opcional, ya que la prueba documental es la prueba reina en los trámites de cualquier rama. Eso recuérdense que lo establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que, bueno, le damos lectura rapidito para que, vean acá. 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario, empleado público en ejercicio de cargo, producen plena fe y hacen plena prueba para el derecho, salvo de derecho a las partes, de riesgos de nulidad o falsidad. Entonces esto, pues dice, bueno, si yo tengo un certificado de nacimiento que pruebe bien todo, pues no es necesaria una declaración testimonial, pero bueno, ahí va a ser opcional. Va a ser dependiendo del trámite que yo esté realizando o de lo que quiera probar, ¿verdad? Ok, paso muy importante. Audiencia al registrador civil. Ven acá. Este paso es muy peculiar y yo creo que es el único trámite, bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que sí, en el cual se le pide la audiencia al registrador civil. No estoy pidiendo audiencia, ojo, a la PGN. Bueno, sí le voy a pedir audiencia a la PGN, pero después. Pero aquí le estoy pidiendo audiencia al registrador civil. Al registrador civil de las personas en este caso, ¿va? En su momento, cuando estaba el registrador civil de las municipalidades a que pertenecía, pues se lo pedía a él. Pero acá se lo estoy pidiendo al registrador civil de las personas. Entonces, sí se le pide audiencia a esta persona. ¿Por qué? Porque él tiene que dar su opinión en cuanto a este error involuntario que se dio o que se omitió poner este dato circunstancial, o sea, él sí tiene que rendir un informe. Entonces dice, esta audiencia se realiza al registrador del municipio donde esté asentada el acta que debe rectificarse a efecto de que no se pronuncie. O sea, bueno, entonces, ¿a qué voy? Dice al registrador civil del municipio. Bueno, ahora pues bueno, no se la voy a pedir al de Petén si el nacimiento ocurrió en Escuintla o viceversa, ¿va? Entonces, tiene que ver la circunscripción de dónde fue el nacimiento. Artículo 21 dice...
Dice, y que en previa audiencia de la Procuraduría de la Nación reportará que se le pague la misión, se haga la rectificación. Entonces, veamos aquí, el artículo 443 también establece lo siguiente. Son similares las redacciones, jóvenes. Entonces, sí, es lo mismo. Dice, en caso de que se hubiera emitido alguna partida o circunstancias iniciales en los registros civiles, el juez de primera instancia, bueno, en este caso también notario, en vista de las pruebas que se presenten en el edificio que se recabe, en este caso, la audiencia al registrador civil, ya después se le da la audiencia a la PGN. Ok, aquí quiero pararme, jóvenes, entonces, ¿en qué? Anteriormente, que viniera el RENAP y que sí estaba, pues bueno, se utilizaba más también el trámite de asiento extemporáneo vía jurisdicción voluntaria notarial, era el mismo trámite, solo que aquí este paso 5 de la audiencia registrador civil se omitía. ¿Por qué? Porque aquí en el trámite de rectificación de partida, lo que se pide es de que el registrador dé la opinión en cuanto al error que se cometió, ¿ya? Pero en el asiento extemporáneo, ¿cómo se le va a pedir audiencia al registrador civil si no hay un asiento? No se puede pronunciar por algo que no existe. Entonces, quiero que tengan en cuenta, como les digo, aunque el asiento extemporáneo ya casi no se utiliza porque es una vía más accesible, la vía administrativa ante RENAP, quiero que tengan en cuenta que el único paso que se omitía para el trámite de asiento extemporáneo vía jurisdicción voluntaria era la audiencia al registrador civil, porque no existía una inscripción. En cambio, aquí sí hay una inscripción y el registrador civil se tiene que pronunciar en cuanto al error que se consignó y se quiere rectificar. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, seguimos. Luego de obtener esta opinión, ¿verdad? Ya procedo a la audiencia de la PGN, a efecto de que esta institución se pronuncie, para lo cual deberá emitir opinión favorable. Si la PGN no emitiera opinión favorable, pues bueno, como dice un buen chapín, ya me fregué, ¿verdad? Pero en lo particular, pues la PGN, pues bueno, es un asunto de jurisdicción voluntaria en base a las pruebas, en base a la opinión al informe que dicte el registrado civil, pues bueno, se va a pronunciar y va a decir, oh, ok, está bien, procede esto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, va a acceder a esta solicitud de rectificación de partida. Viene y ya, después de tener estos datos, yo vengo y ya puedo emitir mi resolución o auto final, ¿ya? En la cual, en esta resolución, pues yo ordeno que se haga la rectificación solicitada, ¿ya? Entonces, como les digo, regresamos a esta resolución o auto final en la cual, pues bueno, podrá hacer lo mismo, dice, pero aquí declaro, ¿verdad? Que se ordene la rectificación solicitada, ¿ok? Si hubo un error o estuvo consignada mal la fecha de nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo me recuerdo y he visto que muchas personas, bueno, ya mayores de edad, pues decirlo así, mayores de edad que pasan de la tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? Sí tienen muchos errores en cuanto a o difiere su nacimiento, las fechas con las que dicen que nacieron y con las que está inscrito su DPI, el nacimiento, los datos que tienen en el nacimiento, ¿verdad? Muchos dicen que su DPI dice que nació por decirlo así, el 30 de enero, cuando ellos dicen o celebran su nacimiento el 15 de diciembre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es que mi papá me fue a inscribir hasta el 30 de enero y hasta esa fecha, por error ahí el registrador civil consignó o entendió que ese día había nacido yo, ¿verdad? Como les digo, los registradores civiles que pertenecían a las municipalidades, muchos
cometieron muchos errores, ¿verdad? Que vienen ahora a repercutir. Entonces, pues ahí sería un error y se podía rectificar, ¿verdad? Para que mi nacimiento concordara realmente con lo que yo celebro, ¿verdad? Pero, pues bueno, ahí va a depender y dependiendo de los problemas que puedan venir, ¿verdad? Como les digo, en mi caso propio, pues sí venía y sí venía a repercutir mucho con los datos míos en cuanto a que estaban consignados en el certificado de nacimiento de mi hija. Entonces, va a depender ahí, lo que se quiera rectificar. Entonces dice, en esta resolución o auto final, pues se dicta la resolución en la que se ordena se haga la rectificación solicitada, ¿verdad? O sea, lo que realmente corresponde que se debe de consignar en la partida que estoy solicitando. Eh, impuestos a cancelar, timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? Bueno, luego de ello, yo ya pues remito mi certificación de la resolución al Registro Nacional de las Personas. ¿Qué debe contener esta? Pues bueno, me voy al reglamento del RENAP. Entonces, aquí ya me voy al artículo siempre 16, pero ya me voy al numeral 22.1. Vamos al 22. Miren, aquí hay tantos trámites que hace el RENAP y los documentos que solicita. Ok, 22, me voy al número 22, dice rectificación de partida. Y si ven acá, está la vía notarial y la vía judicial. Entonces dice, vía notarial, que tengo que remitir al RENAP y para que me operen la rectificación de partida. Certificación de la resolución final de las diligencias en original y duplicado. Es muy importante. Dictamen de la Procuraduría General de la Nación en original y fotocopia. Certificación de la inscripción a rectificar. Muy importante esto, jóvenes, ¿verdad? Estos documentos son los que debo de presentar al Registro Nacional de las Personas para que me hagan la rectificación, la inscripción, la anotación de la rectificación que yo estoy solicitando, ¿verdad? Repito, ¿qué es lo que tengo que adjuntar? Certificación de la resolución de final de las diligencias en original y duplicado, es lo que está acá, ¿va? Certificación de la resolución en original y duplicado, dictamen de la PGN en original y fotocopia, y certificado de la inscripción a rectificar, ¿verdad? Aquí no me están pidiendo multa porque fue un error que se cometió, ¿ya? Entonces aquí no tengo por qué pagar multa. En la omisión de partida, sí, porque yo no lo hice. Y ya era una obligación que lo tenía que hacer. Como no lo hice en tiempo, al hacer el trámite, sí tengo que pagar una multa. Acá no, diferencias en estos dos trámites. Asiento extemporáneo, sí pago multa. Rectificación, no pago multa. Solo lo que me está pidiendo este artículo 16, numeral 22.1 del reglamento. Ok. Vean acá los requisitos que también establece y que quiero que vean que sí concordamos en cuanto a lo que establece el RENAP en su página oficial. Dice, requisitos, certificación de la resolución final de las diligencias en original duplicado, lo que les acabo de leer. Dictamen de la Procuraduría General de la Nación en original y fotocopia y certificación de la inscripción a rectificar. Nota. De conformidad con el artículo 16 del artículo 16 del Acuerdo Directorio número 114-2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas, reglamento de inscripción del Registro Nacional de las Personas, en todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas debe presentarse formulario proporcionado por el Registro Nacional de las Personas en los casos de existir, según el tipo de inscripción o anotación, ¿ya? Comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea, cuando corresponda. En este caso no corresponde hacer ningún pago porque, como les digo, no estoy o no omití algo yo. O sea, yo sí cumplí con inscribir, pero fue error del registro, del registrado civil en su momento que omitió algo o inscribió algo erróneamente. ¿Ya? Entonces yo no pago multa en estos casos. ¿Verdad? ¿Estamos claros con eso? Por favor.
muy claros en este sentido que no se debe pagar multa, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá el comunicado de registro civil, comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea. ¿Cuándo corresponde? Aquí no estamos en una inscripción extemporánea, estamos en una rectificación de partida. Ok, entonces me rectifican la inscripción, ya saben la razón. Entonces ya, como dice un buen dicho, todos felices y contentos. Termino con la persona, finalizo mi trámite y ¿cuál es el último paso? Ok, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Para su guardia y custodia. ¿Por qué? Porque es un principio propio de la jurisdicción voluntaria establecido en el artículo 7 del decreto 54-77 del Congreso de la República, que tiene que estar para su guardia y custodia. Entonces, cumplido con este último trámite, yo pues finalizo ese trámite de ya sea rectificación de partida o en su caso de inscripción extemporánea, pero como les repito, ya este trámite de inscripción extemporánea, pues básicamente se volvió de manera administrativa y es ante el Registro Nacional de las personas que lo llevan a cabo. Ok, chicos, entonces, solo para terminar, recordarles a quienes se conectaron, pues, un poquito tarde, no a la hora puntual, por decirlo así. Solo para recordarles este mensaje de la Universidad Rural de Guatemala, de sus autoridades, que estas próximas 2 semanas estará habilitado lo que se refiere a los ensayos o laboratorios y también las tareas respectivas, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir acumulando su zona respectiva y pues bueno, tener una mejor puntuación en los cursos respectivos. Entonces, viene el ensayo de laboratorio que estará habilitado del 17 al 21 de octubre y posteriormente la siguiente semana estará habilitada la segunda tarea o laboratorio tarea del semestre 2-2022. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que ya estas 2 semanas siguientes que vienen será para su laboratorio y la siguiente para su tarea correspondiente. Y también recordarles la evaluación del desarrollo de las clases virtuales, que será el día de mañana en los horarios de 8 a 18 horas, para que por favor colaboren con esto que se les pide de la Universidad Rural. Esto es para mejorar la calidad académica de ustedes y que puedan tener pues una mejor calidad educativa. Entonces es bueno que entren a esta plataforma el día de mañana y den sus comentarios al respecto, ¿verdad? Entonces, jóvenes, con ello pues yo termino la clase del día de hoy, agradeciéndoles de antemano su atención. Espero que haya quedado claro el tema, estos dos trámites, que en la actualidad, pues, uno, pues, es otra opción administrativa que se ha vuelto, ¿verdad? O lo han convertido prácticamente en otra opción administrativa ante el Registro Nacional de las Personas. Y el otro trámite que sigue siendo exclusivamente de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, son dos trámites que abarcamos más el día de hoy y que, pues bueno, se suman a sus conocimientos para que lo tengan en práctica el día de mañana en el ejercicio de su vida profesional. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana. Ánimo con las siguientes clases que restan el día de hoy. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad.